Gracias por acompañarnos. Bienvenido, bienvenida a Lecciones de Vida. Hoy hablaremos acerca del arrepentimiento y el perdón. Haremos un análisis de la naturaleza del pecado que hicimos la semana pasada, porque allí consideramos la desesperanza que genera nuestra condición pecaminosa. Pero hoy consideraremos la respuesta de Dios al problema humano del pecado. Porque después de la caída de la humanidad, Dios no permaneció distante allí en el cielo, indiferente a nuestra miseria. En el momento oportuno, Jesús, el Hijo de Dios, descendió en semejanza de carne humana para llevar a cabo una operación de rescate. Dios, en la persona de su Hijo, murió por nuestros pecados. En la cruz, Cristo pagó el alto precio de la justicia por nuestra salvación. Y desde entonces, el Señor Jesús ha intercedido en el cielo por nosotros para asegurar nuestro lugar con Él en su reino. Y ahora, en el tiempo del fin, Cristo nos insta a través de su Espíritu a cambiar nuestros caminos pecaminosos que conducen a la muerte y a aceptar, en cambio, su don de la vida eterna. Y allí está el santuario celestial, intercediendo por nosotros en su obra final. Y la única solución al problema del pecado es escuchar el llamado de Dios al arrepentimiento. La semana pasada aprendimos que como pecadores estamos perdidos sin Cristo y por lo tanto caminamos en tinieblas. Pero hoy aprenderemos cómo salir de las tinieblas a la luz admirable de Dios. Sin la misericordia de Dios en Cristo Jesús, nuestro pecado es imperdonable y somos esclavos del pecado y de la muerte. Así que en la lección de hoy exploraremos cómo vivimos en Cristo, maravillados por el maravilloso don de la gracia de Dios. Porque sin este don somos como Adán y Eva en la caída, avergonzados de nuestra desnudez. Y hoy también veremos cómo la gracia de Dios nos cubre, como cubrió a un Adán y Eva arrepentidos. Bueno, un momento más continuaremos y vamos a la primera carta de San Juan. La promesa de Dios para ti y para mí hoy nos llega a través de este versículo maravilloso. Guárdalo, memorízalo, ponlo en los pasillos de tu memoria. 1 San Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La tierra prometida parecía muy lejana a los israelitas que acampaban bajo la columna de nube en la llanura. Moisés había desaparecido muchos días en la densa oscuridad que cubría la cima de la montaña. Seguramente pensaron su líder ya había muerto, ya sea por inanición o por el fuego consumidor de la presencia divina. Y la multitud mixta se sentía inquieta e impaciente, lista para pasar la tierra que manaba leche y miel. Aunque este mismo pueblo había hecho pocos días antes un pacto solemne con Dios y se había comprometido a ser obediente, ellos ahora querían un ídolo que pudieran ver. Así que se reunieron en torno a la tienda de Aarón y le exigieron que creara una imagen idolátrica para ellos. Y temiendo por su propia seguridad, Aarón accedió. Ahora esta triste historia es desarrollada en Éxodo 32 al 34, porque el relato es solo una de las historias bíblicas que nos instruyen acerca del arrepentimiento y el perdón, que son los temas de la lección de hoy, ¿verdad?, que estamos repasando esta semana. Ten presente el contenido del versículo que leímos hace un momento. Porque mientras estudiamos esta lección, debemos tener esto siempre presente, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Gracias a la cruz y al plan de salvación, el perdón está disponible para el pecador que se arrepiente y confiesa su falta a Dios. La autora de la lección cuenta este incidente para aclarar un punto. Algunas de las cosas pueden ser cuestionadas porque cuando hay emergencias no pueden ser ignoradas, ¿verdad? Y Jesús habló de las emergencias. Por ejemplo, si un animal se cae en un pozo, no lo vamos a dejar ahí porque sea sábado, y así otras emergencias. Pero ella dice que había sido una semana muy ajetreada. Aunque sabía que había mucho que hacer antes del sábado, lo urgente prevalecía sobre lo importante y el sol se puso antes de que se diera cuenta. Y la familia compartió una cena especial el viernes por la noche y adoraron juntos a Dios.
Pero cuando llegó el sábado por la mañana y se levantó temprano, vio que el baño estaba sucio y lo limpió. Y luego notó que su hijito había mojado la cama, así que metió las sábanas en la lavadora y con el resto de la ropa. Y mientras preparaban el desayuno para su familia, se dio cuenta de que no había postre para el almuerzo. Así que horneó rápidamente un pastel. Vio entonces que su marido necesitaba una camisa planchada para asistir a la iglesia, así que también hizo eso, además de doblar algo de ropa y sacar la basura. Entonces se detuvo y pensó, es sábado, el día que más amo. Sin embargo, aquí estoy haciendo todas estas tareas y permitiendo que estas cosas me distraigan de lo que el sábado es en realidad. Una gran ocasión para acercarme a Dios. Así dice que por un momento su mente empezó a justificar sus acciones. Eran como cosas que había que hacer. ¿Lo eran realmente? Se dio cuenta de que estaba actuando como Marta, atareada con muchos quehaceres. Y las palabras de Jesús resonaron en su mente. Marta, Marta, estás preocupada y turbada por muchas cosas, pero una cosa es necesaria. Y María eligió la buena parte, que no le será quitada. Yo personalmente pienso que hay dos caras en esta historia, amados. Una son las emergencias que no podemos pasar por alto o ignorarlas. La otra es la planificación para el sábado. Y el propósito de este ejemplo no es centrarnos en lo que debemos o no debemos hacer en sábado. Es más bien un recordatorio de por qué es importante tomar conciencia de las cosas que debilitan o obstaculizan nuestra relación con Dios. Planificar nuestro tiempo con Él. Podemos planificar toda la semana para que el sábado sea una delicia. Y cuando clamamos a Jesús porque sentimos el dolor del pecado y la separación, Él está muy cerca de nosotros. Sostiene un manto blanco en sus manos manchadas de sangre. Ve nuestras lágrimas de arrepentimiento y reemplaza nuestra ropa sucia por su manto puro de justicia. Su pureza cubre completa y perfectamente nuestro pecado. Y ahora podemos lavar nuestras manchas, nuestras vestiduras en su sangre. La sangre limpia. Es interesante esta figura, ¿verdad? El Espíritu Santo, amados, tiene un papel importantísimo en nuestro acercamiento a Dios. Al pensar en el distanciamiento que se había producido entre su esposa y él, supo que se había equivocado. Él había sido descortés con ella y había dicho algunas cosas de las que se arrepentía. Sin embargo, su siguiente pensamiento fue, ¿acaso no se lo merecía aunque fuera un poco? ¿Te resulta familiar este proceso mental? ¿Sabes que es fácil pasar de un sentimiento de remordimiento a una justificación de nuestros pensamientos y acciones? No siempre es fácil decir perdóname cuando me he hecho algo malo, pero es esencial para construir, reconstruir o fortalecer cualquier relación. Y lo mismo ocurre entre nosotros y Dios. Y es el Espíritu Santo a menudo que nos insta a pensar en pecados que cometemos, porque nuestros corazones se conmueven a causa de sus impulsos. Y puede resultar sencillo acallar esa voz apacible y tenue mientras justificamos por qué actuamos de esa manera. Y esa es una de las funciones del Espíritu Santo, es convencer al mundo de pecado. Y esta convicción producida por el Espíritu es un maravilloso regalo divino que necesitamos para resolver cualquier distanciamiento en nuestra relación con Él. Considera el papel del Espíritu Santo en el proceso de reimplantarnos en la vid. Quiero leer aquí de Elena de White, el libro deseado a toda la gente, es lo siguiente. Dice así: a menudo nos apenamos porque nuestras malas acciones nos producen consecuencias desagradables, pero eso no es arrepentimiento. El verdadero pesar por el pecado es el resultado de la obra del Espíritu Santo. El Espíritu revela la ingratitud del corazón que ha despreciado y agraviado al Salvador y nos trae contritos al pie de la cruz. Cada pecado vuelve a herir a Jesús. Lloramos por los pecados que le produjeron angustia. Una tristeza tal nos inducirá a renunciar al pecado. Amados, no podemos crecer en nuestra relación con Dios cuando el pecado elegido y acariciado, o diría a veces cultivado, se interpone entre nosotros y Él. No podemos ser perfectos, pero podemos y debemos arrepentirnos de nuestros pecados cuando el Espíritu Santo nos los trae a la mente. El mundo secular es diferente.
El mundo nos bombardea con mensajes que instan a la autonomía individualista, a la indulgencia, al ensalzamiento propio ante los demás, a hacerlo por ti mismo. Y Dios parece que queda a un lado. Y es lo contrario de la invitación de Dios al servicio y la mansedumbre. Por eso siempre digo, este mundo no es compatible con la vida cristiana, con el estilo de vida cristiana o con lo que la Biblia presenta. Y tenemos que vivir a otro nivel, con los pies aquí en la tierra, pero con el corazón puesto en el cielo. Curiosamente, las primeras palabras registradas en la Biblia por Juan el Bautista y Jesús fueron similares. Juan dijo, arrepiéntanse que el reino de los cielos se ha acercado. Y Jesús dijo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca, arrepiéntanse y crean al Evangelio. Así que tanto Jesús como Juan llamaron a sus oyentes a arrepentirse porque el reino de los cielos estaba cerca. Pregunto, ¿es ese mensaje relevante para nosotros hoy? ¿Por qué es tan importante el arrepentimiento en el proceso de crecimiento espiritual? ¿Qué es este tiempo de refrigerio, de consuelo o descanso? Leamos aquí en Hechos capítulo 3, versículos 18 y 19, y nos dice lo siguiente. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. La bondad de Dios, amados, nos lleva al arrepentimiento que implica por lo menos dos pasos: el dolor por las faltas cometidas y la decisión honesta de abandonar el pecado. Y en la Biblia, el arrepentimiento casi siempre está relacionado con el perdón. Dios nos perdona cuando nos arrepentimos genuinamente. Esta es una gran verdad. Él es perdón, pero tenemos que confesar y arrepentirnos. Así es de sencillo, amados. El Señor no demora en cumplir su promesa como algunos piensan, sino que es paciente con nosotros, porque no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y mientras nos preparamos personalmente para la segunda venida, Dios nos da tiempo para poner nuestras cosas en orden con Él. Para eso nos da esta vida, para prepararnos para vivir para siempre. Jesús murió, sufrió, murió, resucitó para que su gracia pueda obrar un milagro en nuestra vida cuando nos arrepentimos. Contrariamente al mundo, que nos dice que no necesitamos hacer ningún cambio en nuestra vida, Dios nos pide que vayamos a Él arrepentidos y con fe, y que nos pongamos en sus manos para que Él pueda podar y hermosear nuestros caracteres, haciéndolos semejantes al suyo a fin de que demos testimonio de Él. Es así como crecemos y producimos el fruto resultante del arrepentimiento. Otra cita más, muy importante, no podemos pasarla por alto. Dice el deseado de todas las gentes, no es genuino ningún arrepentimiento que no obre una reforma. La justicia de Cristo no es un manto para cubrir pecados que no han sido confesados ni abandonados. Es un principio de vida que transforma el carácter y rige la conducta. Tremenda cita. Ahora, el arrepentimiento, hermanos, conduce a la vida y es una parte vital del crecimiento en la relación con Dios. Cuando tú y yo sentimos el peso de nuestro pecado y permitimos que el Espíritu Santo nos conduzca al pie de la cruz, debemos pedir el perdón de Dios. Pues dice la Biblia que compasivo y clemente es el Señor, lento para enojarse y grande en amor. Y ese mismo versículo fue pronunciado por Dios mismo después de que su nación elegida lo hizo entristecer. Mira lo que dice Éxodo 34. Y Jehová dijo a Moisés, alízate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Prepárate pues para mañana, y sube de mañana al monte Sinaí, y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte, y no suba hombre contigo, ni parezca alguno en todo el monte, ni oveja ni bueyes pascan delante del monte. Y Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras, y se levantó de mañana, y subió al monte Sinaí, como le mandó Jehová. Y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. Y Jehová descendió en la nube, y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares,
que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos, y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró, y dijo: Si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. Y él contestó: He aquí yo hago pacto delante de todo tu pueblo, haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Tremendas verdades encontramos aquí, verdades cruciales. El hecho, mis amados, de que el Señor sea misericordioso y bondadoso, lento en airarse y abundante en misericordia, es también la razón por la cual Jesús murió en la cruz, para que nuestra relación con Él pudiera restablecerse. Y cuando estamos dispuestos a reconocer y confesar nuestro pecado y decimos: Señor, aquí estoy de nuevo, ten compasión de mí, que soy pecador. Jesús, quien obra en nosotros y por nosotros mediante el Espíritu Santo, antes de que se lo pidamos, Él quita de nosotros el peso que nos agobia. Y nuestras cargas son aliviadas. El Calvario. Jesús está sin duda muy cerca cuando acudimos a Él. Nos busca incluso antes como el buen pastor y está a la puerta llamando. No permanezcamos lejos de la cruz mirando a Dios desde lejos. Corramos hacia Jesús y permitamos que Él reemplace nuestros pecados y cargas por su justicia. Lee detenidamente aquí conmigo estos siguientes versículos y observa lo que dice. Vamos a leer Romanos capítulo 6, capítulo 5 y después otra vez en el capítulo 5 varios versículos. Sígueme, por favor. Dice: porque la paga del pecado es muerte, pero el don gratuito de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así la gracia reine para vida eterna mediante la justicia de Jesucristo, Señor nuestro. Pero Dios demuestra su amor hacia nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Otro ejemplo es la vestidura que menciona la Biblia. La ropa costosa y elegante define con frecuencia a los ricos, ¿verdad? Según los criterios mundanos y las marcas que usen y las marcas que han llegado a escalar. Algunas personas dicen: me he visto así para mostrar quién soy. Pero en el cielo solo nuestras relaciones permanecerán. Nuestra identidad personal debe estar envuelta en Jesús y en su perfecto manto de justicia. La parábola que Jesús contó explica esto. Está en San Mateo capítulo 22. Dice: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Son varios versículos, sígueme. Y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo: decid a los convidados: he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios, y otro, tomando a sus siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo el rey se enojó y, enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí un hombre que no estaba vestido de boda, y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que le servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Porque muchos son llamados y pocos escogidos. ¿Qué mensaje puedes encontrar en esta parábola? Jesús llamó amigo al hombre que estaba sin la vestimenta adecuada para la fiesta de bodas.
Y a pesar del silencio de aquel hombre ante la observación, existía sin duda una relación entre ambos. El hombre conocía seguramente la vestimenta apropiada para la ocasión, pero había decidido no usarla, y era una vestimenta que el mismo rey se las había dado a cada uno de los invitados. El carácter de Jesús es perfecto e inmaculado, y nos lo ofrece para que nos vistamos de lino fino, limpio y resplandeciente, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Ellen G. White, en el libro Palabras de Vida del Gran Maestro, explica un poquito más acerca de este lino. Dice: el lino blanco es la justicia de Cristo, su propio carácter sin mancha, la que por medio de la fe se imparte a todos los que lo reciben como Salvador personal. Adán y Eva vestían un manto blanco de tenue luz antes de pecar, después de lo cual se dieron cuenta de que estaban desnudos. Entonces Dios sustituyó la túnica de hojas de higuera hecha por ellos por una vestidura hecha con pieles de animales, lo que requirió un sacrificio. De manera semejante, aceptamos el sacrificio de Jesús al aceptar su manto de justicia. Desnudos y avergonzados, procuraron suplir la falta de los mantos celestiales cosiendo hojas de higuera para cubrirse. El hombre no puede idear nada que ocupe el lugar de su perdido manto de inocencia. Quienes se sienten con Cristo y los ángeles en la cena de bodas del Cordero no podrán vestir ningún manto hecho de hojas de higuera, ni vestir como los ciudadanos de este mundo. Únicamente el manto que Cristo mismo ha provisto puede hacernos dignos de comparecer ante la presencia de Dios. Cristo colocará esa vestimenta, ese manto de su propia justicia sobre cada alma arrepentida y creyente. Yo digo, alabado sea el Señor por esto y por esta cita que nos anima y nos da esperanza. La Biblia usa a menudo metáforas agrícolas para describir nuestra situación espiritual, como aquí en Oseas 10:12, que dice: siembren para ustedes en justicia, siguen cosecha de amor, aren su tierra sin labrar, porque es tiempo de buscar al Señor hasta que venga y les enseñe justicia. Amados, hacemos surcos en la tierra dura, ¿verdad? Sembramos, cosechamos y buscamos a Dios para acercarnos a Él. La tierra de nuestros corazones debe estar preparada para recibir la lluvia del Espíritu Santo, para hacer madurar esa semilla, ese grano. Dios puede darnos el deseo de hacer esa preparación para entablar una relación con Él. Tenemos que dirigirnos a Dios y aferrarnos a Él. Y Él obrará entonces en nosotros para completar la tarea. Y no nos dejes caer en tentación, dice la oración, sino líbranos del mal. Jesús enseñó específicamente a sus discípulos a orar de esta manera. Y la pregunta es, ¿mantenemos esta línea de pensamiento en nuestras oraciones diarias? ¿Oras con regularidad pidiendo protección contra la tentación y el pecado? ¿Cómo explicarías el precioso don del manto de justicia de Cristo a un no cristiano o a un nuevo creyente? ¿Cómo se relaciona el manto de justicia de Cristo con el mensaje del santuario acerca del perdón divino y la purificación del pecador arrepentido? Otra pregunta más. ¿En qué medida comprendes la belleza y la riqueza de este mensaje? En conclusión, amados, identificar nuestros pecados en respuesta a los impulsos del Espíritu Santo y entregarnos a Dios con arrepentimiento son componentes vitales de una relación pujante con Dios. Saber que estamos completamente perdonados y cubiertos por el manto de justicia de Jesús es la experiencia más transformadora para un ser humano. Porque no solo somos liberados del peso del pecado, sino también sentimos que el amor de Dios nos rodea y nos acerca a Él. Y esto nos une a Dios, nos fortalece espiritualmente y nos motiva a amarlo con cada fibra de nuestro ser. Oremos. Padre Celestial, que lo que acabamos de comentar y repasar sea una realidad de nuestras vidas. Queremos amarte. Queremos estar conectados contigo. Gracias que nos diste tu palabra, que no solamente una luz es nuestro alimento diario. Queremos pedirte perdón. Queremos mantener claro nuestra mente que si confesamos nuestros pecados, el cielo, tú, oh Dios, eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Que esto sea una realidad en nuestras vidas.
Reclamamos esta promesa en el nombre de Jesús. Amén. Bien, es todo el tiempo que tenemos por hoy. Llegó el momento de despedirnos. Gracias por acompañarnos una vez más. Invita a otros a sintonizar este canal la siguiente semana y transfórmate tú en un canal de bendiciones. Dios te bendiga y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Y en este viaje de la vida, las cosas van a terminar bien, muy bien, si haces de la Biblia tu GPS y a Jesús como tu guía. Maranatá, Dios te bendiga.